veces la oportunidad de poder participar de la asamblea con vosotros y con vosotras. Desde hace ya un tiempo habéis podido ver por diferentes medios que la plataforma Afectados por la Hipoteca viene desarrollando un proceso de conflicto contra los bancos, planteando la posición abusiva que están manteniendo con las personas que tienen una hipoteca y que nosotros entendemos además que en muchos casos son hipotecas que nunca debieron ser firmadas y que en muchos casos también pensamos que puede haber habido incluso auténticas estafas. Pensar que ahora mismo se está visualizando el conflicto a raíz de que la sociedad civil está respondiendo a los desahucios. El desahucio es un momento dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria. Un contrato de préstamo hipotecario es un contrato que normalmente se firma para poder comprar una vivienda. Hemos podido ver cómo la vivienda ha sufrido un proceso de especulación salvaje en nuestro país, que en los últimos 30 años no ha dejado de subir hasta que ha estallado la burbuja inmobiliaria, y una de las principales palancas que ha tenido precisamente esa especulación inmobiliaria ha sido los préstamos hipotecarios. Es decir, que nosotros planteamos que lógicamente existe una relación directa entre la hipoteca, el préstamo hipotecario y las compraventas abusivas que se estaban dando, la especulación inmobiliaria y la especulación abusiva con un bien de primera necesidad. Y creemos que eso es una de las primeras cuestiones que hay que plantearnos, ¿no? Es decir, la vivienda no es solamente una mercancía, creemos que hay algo que es más importante. Creemos que la vivienda es un derecho y que es un derecho y un bien de primera necesidad con el que se ha estado especulando. Y se ha estado especulando porque todo el mundo necesita vivir en alguna parte. Y los bancos y las entidades financieras en general han ejercido un monopolio sobre el mercado de la vivienda por medio de los préstamos hipotecarios. ¿Qué es una hipoteca? O un préstamo de hipoteca. Bueno, pues un préstamo de hipoteca es un préstamo en el que nos dan un dinero y existe una cosa que se llama una garantía real, la hipoteca, que se anota en el registro de la propiedad. En caso de impago hay una cosa que se llama procedimiento de ejecución hipotecaria y es un procedimiento en el que el deudor se va a encontrar prácticamente en absoluta indefensión frente al banco. El banco, en caso de impago, por el motivo que sea, pues acude al juzgado, nos demanda y dice que pide al juzgado que se despache ejecución contra nosotros. Cuando presentan esa demanda nos van a reclamar el montante completo del préstamo. Un préstamo que puede ascender pues, a 150.000, 200.000, 300.000 euros, dependiendo del momento de la especulación en el que nosotros hayamos comprado la vivienda. Una vez que se despacha ejecución, ¿qué es lo que nos dicen? Que paguemos todo junto. Que paguemos todo junto. Si es vivienda habitual y es la primera vez que ocurre, existe la posibilidad de parar el procedimiento de ejecución hipotecaria si pagamos todas las cuotas adeudadas, todos los intereses pendientes y además, una cosa que normalmente no nos dicen, pero hay que saber también, las costas judiciales que se lleven hasta ese momento. Lo digo porque en algunos casos ha habido personas que se han encontrado en esa situación, han pagado las cuotas pendientes, han pagado los intereses pendientes, pidiéndole a toda la familia, a todo el mundo que le podía ayudar, y después de pagar todo eso le han dicho, bueno, y además ahora las costas, que normalmente suelen ser unos cuantos miles de euros. Y en ese momento, pues lógicamente ya habían tirado de todas las posibilidades que tenían y entonces el procedimiento continúa. El principal problema que tiene el procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿cuál es? Pues que nosotros no podemos alegarle al juez nada. No podemos alegar que las condiciones fueron abusivas, no podemos alegarle que había habido un engaño. En ese procedimiento lo único que se puede alegar es si pagas o no pagas y si el contrato realmente ha existido o si hemos pagado lo que supuestamente adeudábamos. Una vez que se despache esa ejecución que os comentaba, lo siguiente será la subasta. ¿Cuál es el problema de las subastas que nos estamos encontrando? Pues el problema de las subastas que nos estamos encontrando es que como ha habido un proceso de especulación inmobiliaria tan salvaje, pues lógicamente nadie quiere pujar por esas viviendas. Y entonces se declaran desiertas. ¿Qué es lo que ocurre cuando una subasta se declara desierta? Pues cuando una subasta se declara desierta existe una posibilidad, y es que el banco se pueda adjudicar la vivienda. Antes era por un 50% del valor, ahora es por un 60% del valor de tasación. Esas tasaciones, por supuesto, como bien sabéis, están absolutamente sobrevaloradas y eran una herramienta para conseguir que nosotros firmáramos la hipoteca. Nosotros íbamos a firmar una hipoteca y nos decían, no se preocupe usted que su vivienda vale 20, 25.000, 30.000, 50.000 y hasta 60.000 euros más del préstamo que nos iban a dar. Nadie pensaba, bueno, pues si me va mal, no te voy a tener ningún problema porque mi vivienda vale más del dinero que me están prestando. Bueno, pues nada más lejos de la realidad.
el banco se adjudica, si aplicamos automáticamente el procedimiento de ejecución hipotecaria, se adjudicaría el bien por el 60% del valor según la legislación vigente. A partir de ahí sería el momento en el que entraríamos en lo que se vienen a llamar las diligencias de posesión, es decir, que el banco solicita la posesión de la vivienda. Nos van a dar la posibilidad, una vez que se atienda a esa demanda que va a hacer el banco de poder poseer la vivienda, nos van a dar en primer término un plazo de 1 mes ampliable a 2 meses para que abandonemos voluntariamente la vivienda. Lo digo porque a veces cuando se recibe esa comunicación la gente piensa que va a venir directamente alguien a sacarnos, que nos va a sacar la fuerza pública en nuestra casa. Todavía ese momento no es el que no se va a dar ese momento. Una vez que concluye ese mes y si hay motivo fundado, que el motivo fundado es que no tenemos otro sitio donde ir, eso es un motivo muy fundado para que no tengamos por qué salir ese día, se ampliaría a otro mes más. Transcurridos ese plazo, el banco nuevamente puede solicitar que nos saquen. Y ahí ya sí estaríamos hablando de lo que se viene a denominar jurídicamente un lanzamiento y lo que popularmente se conoce como un desahucio. Un lanzamiento es un acto judicial, un acto en el que una comisión judicial acude a nuestro domicilio acompañada del procurador del banco y de un representante del banco, en el que se les va a hacer que tomen posesión del inmueble. Ahí en ese acto la comisión judicial podrá ir acompañada de un cerrajero que podrá abrir la puerta en caso de que no queramos abrir, y en caso de que, en su caso también podría ir acompañado de fuerza pública. Eso es lo que hemos conseguido que se empiece a visualizar. Durante mucho tiempo eso estaba ocurriendo y no se veía lo que estaba pasando. Estaba pasando y era una cuestión individual de una familia que la echaban, otra familia que la echaban y en muchos casos no tenía dónde ir. Desde que se empieza a articular la plataforma de afectados por la hipoteca, desde que no se da una respuesta a esas familias que no tienen en muchos casos dónde ir, pues se plantea que esto lógicamente no es un problema civil, es decir, no es un problema de un procedimiento civil, no es un problema de un derecho, no es un problema mercantil, sino que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. ¿Y por qué estamos hablando de una cuestión de derechos humanos? El hecho de que la fuerza pública, la comisión judicial, dé a un banco una vivienda y ponga una familia en la calle. Pues entendemos que, según lo que dicen nuestras propias leyes, porque cuando se interpreta la ley no se pueden interpretar de forma aislada, sino que hay que interpretar lo que llamamos los picapleitos, el ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿vale? Que muchas veces pues, cuando se aplica la ley de forma mecánica eso no se tiene en cuenta, pues hay que tener en cuenta cuál es la realidad social en la que nos encontramos. Y hay que tener en cuenta también que el Reino de España dice y ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en primer término, en segundo término el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en tercer término el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Bueno, pues para desarrollar el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales hay una comisión de la ONU, un comité de la ONU, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, y es quien interpreta ese tratado. Bueno, pues y lo interpreta por medio de una cosa que se llaman observaciones generales, que deben ser asumidas por los estados en el cumplimiento de esos tratados. Perdonad que me enrolle, pero creo que es interesante que lo conozcamos. Bueno, pues resulta que ese comité en sus observaciones generales dice que no se pueden, que están terminantemente prohibidos los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional cuando existan medios suficientes para proveerles de vivienda. Y nos encontramos con que el relator de las Naciones Unidas, que vino a España a hacer una observación sobre la situación de la vivienda, constataba en su informe que ya en 2001 había 3 millones de viviendas vacías, sin contar segunda vivienda y sin utilizar. Eso quiere decir que hay recursos, hay viviendas suficientes para que nadie tenga por qué quedarse en situación de calle. Y eso significa que las administraciones públicas y que las entidades privadas no pueden poner en la calle a nadie sin una alternativa habitacional. ¿Por qué? Porque supondría una violación flagrante de los derechos humanos. Y eso es lo que se está planteando cada vez que la sociedad civil, frente a un desahucio, se planta y plantea que eso es un acto de violación de derechos humanos. Y además, claro, con un agravante, y es que existen resoluciones de Naciones Unidas que dicen que los estados, las entidades privadas y públicas y los ciudadanos
sociedad civil se moviliza y hace que se visualice que se está produciendo una violación de derechos humanos, lo que está haciendo es fundamentalmente cumpliendo con sus obligaciones. Y además os digo más, hay un problema añadido, y es que la vivienda es un bien de primera necesidad. Y resulta que además en nuestro ordenamiento jurídico también dicen que el acaparamiento de bienes de primera necesidad para realizar maquinaciones con el objetivo de alterar de forma artificial el precio de las cosas es un delito. Y eso, desgraciadamente, como todos y todas sabemos, es una evidencia que está ocurriendo en nuestro país y que además públicamente desde las propias entidades financieras están diciendo: nos estamos quedando con muchas viviendas y no sabemos qué hacer con ellas. Muy bien, pues la sociedad civil sí sabe qué hacer con ellas, y además cuando las entidades financieras están recibiendo miles de millones de euros públicos, que los estamos pagando todos y todas, por cierto, a un grave coste social, con grandes recortes sociales, no parece razonable que una vez que ellos han anotado en su balance la adjudicación de ese activo, que es una vivienda, pongan a las familias en la calle. Y hay una cosa que está ocurriendo, y es cierto que la mayoría de los jueces no están entendiendo ni haciendo una interpretación de la legislación, entendiendo la realidad social y aplicando, como es su obligación constitucional, además, porque eso también es importante. La Constitución está diciendo que todas las normas deben interpretarse de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que todos los tratados internacionales ratificados por España forman parte del ordenamiento interno. ¿Y eso qué significa? Pues que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y sus observaciones generales, las que lo desarrollan, forman parte de nuestro ordenamiento interno. Y eso significa que cuando se dicta una orden, hay que tener en cuenta también esas normas y no solamente una aplicación automática de la ley de enjuiciamiento civil. Porque si no, lo que nos podemos encontrar, que es lo que nosotros creemos, que cuando se están dando procesos de ejecución hipotecaria masiva, lo que se están dando son violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población vulnerable, mientras los recursos públicos se están empleando para salvar a aquellos que nos han conducido a esta crisis, los principales responsables. Y en esa medida se está produciendo este proceso, que en muchos casos nosotros vemos como la movilización está siendo muy útil para que los propios bancos desistan, porque ellos pueden desistir siempre que quieran, y eso es importante que lo tengamos claro. Y se están produciendo procesos en los que se les reclama, previamente incluso al día del desahucio, al propio banco, que diga: bueno, pues miren ustedes ya tienen el bien, no lo van a dejar vacío. Pues ya que lo van a dejar vacío, ¿por qué no lo alquilan a la familia que se queda para que no dejarla en la calle? Por una renta razonable que no supere el 30% de la renta familiar. ¿Por qué no? Si se va a quedar vacía la casa, si no saben ustedes qué hacer con la vivienda, no es una alternativa socialmente sostenible frente a lo que puede ser o lo que está suponiendo dejar las viviendas vacías. Porque claro, ¿qué está suponiendo dejar las viviendas vacías y que el banco se las quede? Fundamentalmente que el banco se quede la vivienda, pero no paga la comunidad de propietarios, con lo cual encima causa además un perjuicio en la convivencia en las propias comunidades. Entonces, a partir de ahí, el planteamiento es plantearles a los bancos desde el principio que ellos deben ceder esas viviendas a la población vulnerable para evitar que se produzcan situaciones de emergencia habitacional. Y en segundo término, cuando se produce, lógicamente, el momento del lanzamiento, pues los vecinos, alarmados, porque provoca alarma social que una familia la pongan en la calle para dejar una vivienda vacía, se concentran y le plantean al banco que por favor no realice ese acto antisocial. Y en muchos casos se consigue que desistan. En muchos casos se está consiguiendo que desistan. Ya van más de 100 desahucios parados. Pero además se consigue que se visualice qué es lo que está ocurriendo y cuál es el ejercicio de la violencia que se está realizando contra la población más vulnerable, que está sufriendo los rigores del paro, fundamentalmente como consecuencia de las malas prácticas de las entidades financieras, que son, desgraciadamente, las principales perceptoras de las ayudas públicas en este momento. Y si nos fijamos cuáles son las ayudas públicas que han percibido y empezamos a echar la cuenta, vemos como ya en el 2008 se daba el Fondo de Adquisición de Activos Financieros con dinero público,
que se han estado dando avales con dinero público, el Fondo de Reordenación Bancaria con dinero público, recursos del Banco Central Europeo, que no nacen de la nada, sino de los recursos que ponemos todos los ciudadanos y ciudadanas, con dinero público. Y eso es lo que luego motiva que dicen, tenemos que recortar. Bueno, tenemos que recortar, pero ahí también habría que plantearse otra pregunta. Bueno, pero si hay que tapar agujeros negros en las entidades financieras, habrá que investigar por qué, ¿no? ¿Por qué hay ese agujero negro en las entidades financieras? Eso es una pregunta que deberían responder. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre después del desahucio? Después del desahucio resulta que si el banco se adjudica la vivienda por el 60%, nos está planteando que te va a reclamar además lo que queda pendiente de la deuda más las costas judiciales. Y eso en principio se estaba haciendo de forma automática en muchos juzgados. Y hay algunos jueces que están diciendo, no, es que eso es un enriquecimiento injusto. Ahora recientemente un juez en Torrejón de Ardoz lo ha planteado claramente, dice, es que eso raya la usura. Porque claro, ustedes tasaron esa vivienda y hicieron creer a esa persona que ese bien tenía ese valor. Entonces ahora eso supondría un enriquecimiento injusto por parte de la entidad financiera. Y no se puede continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria porque supondría una deuda perpetua que no se va a poder pagar en la vida, en primer lugar, y la condena a la exclusión social. La condena a la exclusión social también es una violación de derechos humanos. Y eso también es importante que lo tengamos claro, porque hay que sacar el debate de decir, es un problema civil, usted firma un préstamo, sí, lo que queramos. Pero lo que no se puede condenar a las personas es a no tener la posibilidad de tener una vida digna y a no tener la posibilidad de tener una vivienda digna. Eso es lo que no se puede permitir cuando vemos que hay, según la última estimación que están haciendo los expertos, que esos 3 millones de viviendas vacías que había en 2001, sin contar segunda vivienda, se pueden haber transformado en 6 millones. En 6 millones. Es decir, que hay viviendas de sobra para todos y para todas. Pero claro, el problema fundamental es que no hay un parque público de vivienda en alquiler a renta tasada que haga que sea un derecho y que ponga un límite precisamente a que las entidades financieras no puedan especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por eso es una de las reclamaciones que se hace desde el propio movimiento que plantea la lucha por el derecho a la vivienda. Que haya un gran parque público de vivienda en alquiler que no tenga que ser sometido a grandes sorteos, que parece que nos den una vivienda es una lotería, sino que tengamos el derecho a poder acceder a una vivienda a un precio justo, porque además las viviendas han costado no solo mucho dinero, sino fundamentalmente mucho trabajo de gente que ha dedicado muchas horas para levantar esos edificios y que ahora se están cayendo a pedazos en manos de los especuladores, que es algo absolutamente inaceptable. Comentar una cuestión más sobre el tema de los desahucios y lo que dicen y no dicen los jueces. Es cierto que la inmensa mayoría de los jueces están haciendo, como comentaba antes, una interpretación antisocial del derecho. Pero ya ha habido un juez, ya ha habido uno en Elche, que esperamos que cunda el ejemplo, que le ha planteado al banco, cuando el banco ha ido y ha dicho, sáquenme esa familia a la calle que quiero esa vivienda. Le han planteado, vamos a ver, ustedes tienen muchas ayudas de muchos miles de millones de euros. Ustedes públicamente dicen que no saben qué hacer con la vivienda. Previsiblemente esa vivienda se va a quedar vacía. Ustedes no han acreditado que esa vivienda se la hayan vendido a nadie, ni han acreditado que se la hayan alquilado a nadie. Se va a quedar vacía y esa familia se va a quedar a la calle. Pues yo no puedo permitir eso. Entonces tienen dos opciones. Una, o acreditan que esa vivienda está vendida a alguien y alguien la va a usar, porque claro, la propiedad está sometida a su función social, es decir, la vivienda a que viva gente, o demuestran que esa vivienda ha sido arrendada a alguien por un precio que no fue superior al que pueda pagar esta vivienda. O si no, esa familia se va a quedar en su casa y ustedes se van a esperar a que puedan acreditar que esa vivienda se va a utilizar. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo fundamentalmente ese juez, entre otras cosas, es impedir el delito de acaparamiento. Y el delito de acaparamiento es un delito que se está perpetrando de forma masiva en nuestro país. Hay una cuestión que es importante que tengamos claro. ¿Por qué? ¿Qué es eso de que planteamos nosotros de la dación en pago y que dicen que la dación en pago ya está contemplada? ¿La dación en pago qué es? Que nosotros vayamos al banco y le digamos, mire usted, no, yo no puedo seguir pagando cuotas, no tengo billetes, pero tengo ladrillos. Tengan ustedes los ladrillos y cancélenme la deuda porque ustedes decían que esto valía un dineral. El problema es que ahora mismo, para que acepte la dación en pago, el banco tiene que querer.
Lo que nosotros planteamos es que el banco tenga la obligación de aceptarlo, que no pueda decir que no lo acepta porque ellos lo tasaron y ellos dijeron que era garantía suficiente para poder firmar el contrato de préstamo. Si eso se hace, se pondrá algún límite a lo que están haciendo. No pensamos que sea una solución mágica. Además, estamos planteando que no solamente acepten la titularidad, la propiedad que se apunta en el registro de la propiedad y que pase la propiedad al banco y se cancele la deuda, sino que ante la situación de emergencia habitacional que se está produciendo, estén obligados a que esa familia que está viviendo ahí tenga la posibilidad de alquilarlo durante 5 años al 30% de su renta familiar, para evitar problemas de emergencia habitacional como los que se están produciendo en estos momentos. En ese sentido se viene impulsando una iniciativa legislativa popular que comenzará en breve para recoger 500.000 firmas y plantear en el Parlamento la posibilidad de esa modificación legislativa, que viene esencialmente a intentar paliar la situación de violación sistemática de derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país por parte de las entidades financieras y, desgraciadamente, con el amparo del sistema judicial español. Hay que tener en cuenta que esto no va a ser una batalla corta y que en muchos casos la posibilidad de poder afrontar este proceso no es una posibilidad que podamos afrontar individualmente. Aquel que tiene un problema en muchos casos se siente culpable y se siente culpable por no poder pagar. Nosotros creemos que hay, y precisamente, entre otras razones, por la situación social que estamos viviendo, que este año vamos a llegar a 5,5 millones de parados, que está habiendo, como comentaba antes, miles de millones de euros públicos destinados a las entidades financieras y que van cayendo una detrás de otra por la mala gestión de sus directivos, que además, una vez que les intervienen, se van con pensiones multimillonarias, sin que les pase nada. Nosotros creemos que ante la violación sistemática de derechos humanos tienen que entrar a operar los principios fundamentales que existen a nivel internacional ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y son 4 principios fundamentales ante situaciones que nosotros no podemos denominar de otra manera más que de absoluta impunidad por parte del poder económico. Y son muy sencillas, y yo creo que cualquiera las puede entender. Lo primero que tiene derecho la sociedad es a conocer la verdad, a conocer qué pasó, a saber por qué se concedían los préstamos de la manera en la que se concedían, por qué se sobrevaloraban las viviendas, quiénes se han beneficiado de esto, y a que los responsables respondan ante los tribunales. Y que los recursos públicos, en vez de ser destinados a poner población vulnerable en la calle y a condenarles a la exclusión social, sirvan fundamentalmente para poner a los responsables ante la justicia, para que esos operativos policiales que vemos en las situaciones de desahucio se utilicen para detener y poner ante la justicia fundamentalmente a aquellos que integran los consejos de administración de las entidades financieras que nos han conducido a esta situación. Y ahí entro en el segundo principio. El primero es el de verdad y el segundo es el de justicia. El de justicia y que los responsables respondan, los verdaderos responsables, no las víctimas, porque lo que se está produciendo ahora con las ejecuciones hipotecarias masivas es un ensañamiento con las víctimas, esencialmente, y eso tiene que cesar. Y desgraciadamente la única manera que vamos a tener va a ser por medio de la respuesta de la sociedad civil, que va a ser la única forma, por medio de la movilización, que consigamos que se rompa el dique, ese dique que intentan interponer para parar esa ola incontenible que lucha por la justicia. Y en tercer lugar, la reparación a las víctimas. Y cuando digo la reparación a las víctimas es precisamente que se repare a los que son verdaderas víctimas de esta situación, que es la población vulnerable, aquellos que se quedan sin su puesto de trabajo, aquellos a los que se les quiere condenar a un minijob, aquellos a los que se les están recortando los servicios sociales porque estos señores eran unos irresponsables que se dedicaban a especular con la vivienda y a hacer todo tipo de tropelías en sus balances. Y en cuarto lugar, el cuarto principio es que se tomen las medidas para que esto no se repita jamás, para que nadie sea condenado a la exclusión social, para que no haya deudas perpetuas para nadie y para que la vivienda se convierta
de forma efectiva en un derecho humano fundamental, que es lo que nosotros creemos realmente que es. Creemos que esto es un proceso complicado, pero estamos muy convencidos de que es posible que podamos ganarlo, porque creemos que la justicia está de nuestra parte y poco a poco se está viendo cada vez más, y creemos además que la mayoría de la gente de este país está precisamente convencida de estas cuestiones que estamos planteando. De lo que se trata precisamente es de que nos pongamos en marcha, de que cuando un vecino o vecina sufre un procedimiento de ejecución hipotecaria y acude al banco para solicitarle la dación en pago, asumamos que no es un problema solo de mi vecino, sino que también es un problema mío, que es un problema de todos y de todas, que cuando a alguien le llega una orden de lanzamiento y de desahucio, no es un problema mío, sino que es un problema de nosotros y de nosotras, es un problema del conjunto de la ciudadanía, que esa familia no se quede en la calle y que es necesario abrir procesos de movilización para conseguir convencer a la entidad financiera de que no viole los derechos humanos y de que no ponga a esa familia en la calle. Muchas veces lo único que se está visualizando es el momento del lanzamiento. El proceso de movilización comienza antes. Comienza con movilizaciones desde las propias asambleas populares de presión a la entidad financiera para pedirle que no ejecute ese acto, con recogidas de firmas, con todo tipo de movilizaciones cada vez más creativas que se están produciendo a lo largo y ancho del país. Con el empoderamiento de los afectados y las afectadas, que no son culpables, que los responsables son los directivos de las entidades financieras, aquellos que se han enriquecido y que han puesto el dinero en los paraísos fiscales, que son los que tienen que responder ante los tribunales de justicia y que tiene que haber cuanto antes un cese en las ejecuciones hipotecarias masivas. Es importante que tengamos claro que este va a ser previsiblemente el año de los desahucios. Los procedimientos de ejecución hipotecaria se iniciaron masivamente en el 2009 y en el 2010 con el estallido de la crisis y con el estallido del paro masivo en nuestro país. Esos procedimientos de ejecución hipotecaria están llegando a su fin y ese fin es justo el momento en el que el banco dice: denme esa casa que la necesito para especular con ella. Ahora es el momento de que empecemos a asumir que hay que dar una respuesta social para plantear que eso no se puede consentir. Y ahí están las dos cuestiones: intentar, por medio de la movilización colectiva, la paralización de los desahucios, la garantía del derecho a la vivienda de las personas, evitar las situaciones de emergencia habitacional y evitar las deudas perpetuas, y apostar fuerte porque esa iniciativa legislativa popular no solamente lleve 500.000 firmas, sino que seamos capaces entre todos y todas, que lleve millones. Pero que no sea simplemente llevar la firma, sino que sea el compromiso de nuestra conducta diaria, del ejercicio de la solidaridad, más allá de las palabras, sino a través de los hechos, que hacemos nuestro el problema de cada uno y de cada una de los que fueron estafados por el banco. Porque en el fondo hay un dicho que dice: cuando tú no puedes pagar la hipoteca, tú tienes un problema. Cuando miles de personas no pueden pagar su hipoteca, el banco tiene un problema. Cuando centenares de miles, como está pasando ahora, no pueden pagar su hipoteca, el problema es del país, el problema es de nuestro pueblo, y ahora toca la respuesta del pueblo para acabar con esta situación que es absolutamente intolerable. Gracias. Bueno, pues después de las palabras de Rafa vamos a abrir un turno de palabra para poder hacer un coloquio, si alguna persona quiere intervenir. Sí, adelante. No te había conocido cuando me has saludado, porque la última vez que te vi no llevaba un ministerio barba. Yo dos preguntas. A ver, tengo una compañera del campo que una no es por tema hipotecario, es por tema de alquiler. O sea, cobra 900 euros, su marido está al paro y está pagando alquiler de 700 euros, pero encima le están haciendo pagar el IBI, que yo considero que es un impuesto de la propiedad, no sobre el uso de la propiedad. No sé si es así y si tiene la obligación de pagar. El segundo es que tengo otra compañera
la primera, para que todos sepamos, está comiendo un día sí y un día no para poder pagar la hipoteca, porque cobra 900 euros. O sea, que esto está sucediendo aquí. Y la segunda pregunta es, tengo otra compañera que llevo ya 1 año y 2 meses que no paga la hipoteca. Entonces, un abogado, que es de aquí, se lo está llevando el caso, pero yo creo que le ha sacado el dinero porque es que no va a comunicar absolutamente nada. Está esperando una cosa que se llama ejecución, no sé muy bien, y él tampoco lo entiende porque el abogado no lo entiende. Entonces, ¿cuándo es, en qué periodo le va a ejecutar con la policía cuánto tiempo le queda? Después de 1 año y 2 meses, ya cumple 1 año y 3 meses, para que la policía vaya a la puerta de su casa. Son dos cuestiones porque hay dos procedimientos distintos. Uno es la cuestión del arrendamiento, que es otro apasionante mundo, ¿no? Y viene derivado por lo que comentaba al principio, por la ausencia de un parque público de vivienda en alquiler, que lógicamente yo creo que cada vez es más urgente que eso sea una medida que se aborde cuanto antes, ante la situación de millones de viviendas vacías en nuestro país que no se usan y situaciones en las que hay gente que no está pudiendo pagar prácticamente su alquiler. Y eso, ante esa situación, yo creo que es importante que se empiecen a dar también respuestas a demandar a los responsables públicos, al Instituto de la Vivienda de Madrid y a otras administraciones, el hecho de que exista ese parque público para que esas familias que no pueden pagar su renta tengan donde ir. Eso es lo primero. Yo entiendo también, como planteas claramente, que el IBI debe ser pagado por la propia propiedad. El problema hay que ver el contrato, porque claro, en los contratos se están imponiendo cláusulas absolutamente abusivas para el inquilino. Y vienen derivadas esas cláusulas abusivas fundamentalmente de una cuestión, y es que como no tienes otra alternativa, porque ese es el problema que tenemos con la vivienda. Es decir, ¿por qué la gente firmaba una hipoteca? Porque no había alternativa. Y es que eso, ya digo, lo planteaba, y en el caso de los alquileres pasa igual. Es decir, el problema que tenemos es que no hay una alternativa. Si hubiera una alternativa pública que dijera, no, usted tiene derecho a una vivienda, al 30% de su renta familiar, una vivienda pública. Evidentemente el mercado se cuidaría muy mucho de especular con los precios como se está especulando. Se cuidaría muy mucho porque no sería viable, fundamentalmente. Y eso también hay que verlo, ¿no? Y ahí es una batalla porque además el procedimiento de desahucio en el caso de los alquileres es muy rápido también y es bastante contundente. Es el pago de la renta, te da derecho al uso, si hay impago de renta, te sacan. Y además, claro, con un problema, es decir, las administraciones públicas, en caso de que se dé una situación en la que tú no tuvieras rentas para poder pagar, no tuvieras ingresos suficientes para poder pagar tu renta, acudiendo precisamente a esas administraciones públicas, tendrían que proveer de vivienda suficiente a un precio razonable en función de la renta familiar. Eso sería su obligación. Su obligación es en función de los pactos internacionales en materia de derechos humanos que firma el Reino de España. Porque claro, nosotros como Reino de España nos llenamos la boca y vamos dando lecciones de derechos humanos por el mundo. Entonces, claro, lo suyo no es ir dando lecciones de derechos humanos por el mundo, sino fundamentalmente cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos que contraemos. La segunda cuestión, y creo que es importante, y vuelvo a aclarar, el problema que tenemos es, hay una parte prejudicial, es decir, antes de que el banco nos ponga la demanda y nosotros no podemos pagar la hipoteca y dejamos de pagar. A partir de ahí, nuestro planteamiento no es esperar, sino tomar la iniciativa y plantear al banco, mire, no puedo pagar, tengan ustedes la vivienda en dación en pago y déjenmela en alquiler. Es una batalla. Es decir, no esperar a que el banco venga por nosotros, sino ir nosotros y tomar la iniciativa y plantearle que hay que buscar una solución, que esto es inviable, vamos a buscar una solución, esto es inviable. Intentando evitar el procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿El procedimiento de ejecución hipotecaria en qué consiste? El banco presenta una demanda en el juzgado y dice, procedimiento de ejecución hipotecaria. Esta señora no me paga la hipoteca, ejecútele. Y ejecutar significa que me pague toda la cantidad líquida del préstamo o que su vivienda pase a pública subasta. Como comentaba antes, si en la subasta no se obtiene suficiente dinero para cubrir la deuda, teóricamente podrían llegar a perseguirnos de forma eterna contra todos nuestros bienes presentes y futuros. ¿Cuánto tiempo tardan en presentar la demanda? Lo que quieran. Lo que quieran. Ellos pueden presentar la demanda cuando estimen oportuno. Ese es uno de los problemas, porque hay una situación de inseguridad. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Bueno, pues que le dan la gestión de la deuda a una agencia de recobro. Las agencias de recobro se han dedicado a hacer auténtico terrorismo con los deudores, llamando a las 12, a las 3 de la mañana, amenazando con todo tipo de
mentiras a los deudores para intentar apretarle la tuerca y que vuelvan a pagar. Con todo tipo de presiones en los últimos años los hemos podido ver cómo han destrozado la moral de las familias que no estaban pagando la hipoteca, no porque no quisieran, porque como planteaba el compañero, mucha gente ha hecho no esfuerzos más allá de esfuerzos razonables para poder seguir pagando su cuota hipotecaria, pero se llega al límite. Termino rápidamente. Entonces, no se sabe cuándo, porque ellos lo inician. Desde que presentan la demanda, la segunda pregunta, desde que presentan la demanda, luego se subasta la vivienda, ¿cuándo llega la orden de que te saquen? Depende del juzgado, del número de asuntos y de cuánto se den deprisa. Desgraciadamente no hay un plazo estipulado para que eso ocurra. Lo que sí que es importante es no esperar, sino tomar la iniciativa frente al banco. Hola, yo lo que quiero plantearle a la persona que nos está orientando sobre estos temas de tipo jurídico es un caso evidentemente práctico. Se trata de una madre y una hija procedentes de un país del este. En su momento firmaron una hipoteca. La madre perdió su puesto de trabajo, la hija está en el desempleo, pero dentro de 2 meses deja de percibir lo que le pagan el desempleo. Negociaron con el banco pagar nada más que los intereses. Dentro de 2 meses ya no van a poder pagar ni tan siquiera esa cantidad. Madre e hija son titulares del bien, del piso, y son los que firmaron la hipoteca. La pregunta es, claro, en el supuesto de que todo esto que nos has expuesto fuese avanzando, la hija, que es joven y además tiene un pequeño negocio autónomo, se encontraría, claro, en una indefensión, como decía, social, para obtener crédito, para poder seguir trabajando. Existe la posibilidad de que, habiendo entrado ya en este momento estas 2 personas, la hija pueda ceder la parte de propiedad que tiene sobre ese bien a la madre y aparezca como única propietaria la madre. ¿Existe alguna dificultad de tipo legal o que el banco pudiese oponerse a ello? Porque cabría la posibilidad de que la madre fuese la que quedase como la deudora eterna esta que tú nos hablabas. Las 2. Bien, la pregunta es esa. ¿Existe la posibilidad legal de que la hija, no un documento de venta, sino donación, le dono mi parte de esta propiedad a mi madre? Con lo cual yo, cuando el banco venga a actuar, yo no soy propietario. A ver, más breve, voy a intentar ser más breve que antes, que me enrollo como unas persianas. Hay una cuestión, el problema es que hay 2 cuestiones. Uno, la propiedad, hay un contrato de compraventa y tú adquieres la propiedad y son las 2 propietarias, pero además luego hay un contrato de préstamo. Y en el contrato de préstamo, una cosa es la garantía real, es decir, la garantía que tiene el banco de ir contra la vivienda, y otra la garantía personal que tú contraes al firmar el préstamo. Con lo cual tú eres, del momento en que tú eres titular de un préstamo hipotecario, tú eres responsable con tus bienes presentes y futuros de cumplir esa obligación. Con lo cual la transmisión de la propiedad no sería una solución que no le solucionaría nada. Es decir, porque en el fondo el banco podría seguir yendo contra sus bienes presentes y futuros, aunque la vivienda se ejecutara siendo titular única y exclusivamente la madre. Con lo cual, la cuestión central, que es el préstamo hipotecario, la responsabilidad que contraes, no conseguirías arreglarlo. Lo que sí pueden es reclamarle al banco la solicitud de la dación en pago, el pago de la vivienda con la entrega del bien, con el paso de la propiedad, inclusive solicitarle al banco que le den un alquiler. Y hay casos en los que se está consiguiendo, es importante que lo sepamos. Es decir, hay casos en los que se está consiguiendo que el banco acepte la vivienda como forma de pago, inclusive que deje la vivienda en alquiler. Buenas, yo me compré un piso hace 4 años y a mí me avaló una vivienda con carga de 85.000 euros de hipoteca. ¿Eso lo puede hacer el banco, aceptar esa operación? Claro, vamos a ver, lo primero, el tema de los avales es otro de los apasionantes mundos en los que no nos contaban las cosas cuando íbamos a firmar. Eso es una de las cuestiones también importantes que tengamos claro. ¿Qué significa? Lo primero es el concepto de avalista. ¿Qué es ser avalista? Yo lo resumo siempre en una frase muy sencilla. Si hay algún problema, pago yo. Básicamente en eso consiste ser avalista. Porque muchas veces la gente iba y decía, yo pongo mis nóminas, pero solo mis nóminas. No, no. Tú pones todos tus bienes presentes y futuros
encima de la mesa, y si hay algo que falla, pago yo. En principio, que tuvieras una vivienda y estuviera hipotecada, bueno, podría entrar a la calificación de riesgos por parte del propio banco, decir, bueno, me interesa o no me interesa la operación, pero ellos pueden autorizar la operación si quieren. Ellos pueden autorizar la operación si quieren. Y de hecho, bueno, pues lo han hecho porque les ha interesado, es decir, echaron sus cuentas y dijeron, bueno, me interesa, porque no solamente respondes con tu hipoteca, sino que además respondes con los bienes que pueda tener. Hay que tener en cuenta que hay muchos préstamos hipotecarios que se firmaron con alto riesgo para los deudores, y en muchos casos nosotros creemos que rayando el delito de estafa, ¿vale? En el que no se decía a los deudores el verdadero riesgo que estaban corriendo, ¿vale? Y además en muchos casos, por medio de intermediarios, se hacían operaciones muy raras para conseguir sacar la hipoteca adelante, porque esos intermediarios eran prescriptores de los bancos y se llevaban un dinerito a costa del asunto, ¿vale? Y se han firmado muchísimas hipotecas que al deudor le tienen que haber dicho, mire usted, no puede firmar el préstamo porque se está metiendo en un lío. Pero había un momento en el que los bancos, como estaban empaquetando las hipotecas, titulizándolas y vendiéndolas en un mercado para volver a captar más capital, les daba lo mismo. Llegó un momento en que ya la vorágine les llevó a hacer de todo. Y hay muchas hipotecas que son, ya digo, auténticas estafas que encajan perfectamente en el tipo penal de estafa que recoge nuestro ordenamiento. Hola, buenos días. Algunas preguntas y después también un poco llamar la atención a todos los que estamos aquí. Las dudas son las siguientes. Al parecer, el banco cuando se queda con la casa hipotecada, cuando hace se queda con ella, no le escribe a su nombre y con eso se evita el pagar la transmisión patrimonial y por otro lado el IVA, porque es una cosa que por ahí se está, digamos en cierta medida, está corriendo, y quería saber cuál es la realidad de esta situación. Y después, por otro lado, yo creo que no sé si aquí habrá más personas que estén con problemas de hipoteca. Nosotros tenemos aquí un caso que es claro y que además está dentro del movimiento 15M, pero yo creo que debíamos de formar, si hay más gente posible, una comisión para que abordara este tema de una manera, digamos, más amplia. Y también otra cuestión, en ciertos pueblos de la Comunidad de Madrid se está dando que se está obligando a los ayuntamientos, a través de mociones, a través de presión, de que también se haga cargo de este tema, que es un problema social. Y no solamente eso, sino que es que va a haber gente que no va a tener ni para comer, y a lo mejor pues ese problema social se va a tener que solucionar, y si no se puede solucionar a través de la sociedad civil, tendremos que obligar a los ayuntamientos a que se haga cargo de las familias que están en esta situación. Bueno, en cuanto a la cuestión de las anotaciones o no en el registro de la propiedad, ahí hay varias cuestiones. Con el tema de las propias daciones, plantea que hay en algunos casos que aceptan la dación o adjudicación por parte del juzgado, y que no inscriben. Es cierto que no inscriben porque además, como al mismo tiempo, no solamente por ahorrarse cuestiones tributarias, que en muchos casos también, no exactamente el impuesto de transmisiones, sino por otras cuestiones, como por ejemplo lo que comentaba antes. Es decir, si dejan de pagar las comunidades, porque no las pagan, ha salido un estudio hace bien poquito de que han aumentado de forma bárbara los impagos a las comunidades de propietarios, y cuando se ve quiénes son los que impagan, fundamentalmente son los bancos que se quedan con las casas. Y además las comunidades de propietarios andan muy perdidas porque no saben cómo reclamar ese dinero. Entonces, al no estar anotado además en el registro de la propiedad, es mucho más difícil a las comunidades poder ir contra los bancos. Entonces, esas son cuestiones que están ahí, son muchas las irregularidades que se están cometiendo. Hace bien poquito, una de las cosas que hubo un encuentro en el que participaron, un encuentro para la modificación de la legislación europea sobre el mercado hipotecario, ¿no? Para la regulación. Y ahí estaba la Asociación Española de Banca, los registradores, tal. Bueno, pues en la exposición de motivos, una de las cosas que planteaban era que había que regular el hecho de que, claro, si el banco se adjudica el bien a un precio, que no pueda poner en su balance otro. Si eso viene en una exposición de motivos de una norma, es porque está ocurriendo. Entonces, claro, con lo que nos estamos encontrando es que a lo mejor, lo que pasa es que no sabemos por qué no se investiga, porque todas las fuerzas, desgraciadamente, de la fuerza pública se emplea fundamentalmente para sacar
a los hipotecarios de sus casas y no para investigar estas cosas. Pero a lo mejor en los balances de los bancos se están anotando cosas que no son. Y se están anotando los bienes a un precio que no son. Y se están anotando a lo mejor a más valor del que se adjudica la vivienda. Y eso a lo mejor es un enriquecimiento injusto, pero es que a lo mejor también es una falsificación de balance. A lo mejor. Pero claro, tampoco lo podemos saber porque no se investiga. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel desde la propia sociedad civil? Reclamar que se investigue. Porque claro, resulta que ahora públicamente en los medios de comunicación se dice es un problema que gente que no tiene dónde ir se coge y se meta en una vivienda que se ha adjudicado el banco sin título que le corresponda, cometiendo una cosa que llaman delito de usurpación, ocupar una vivienda. Eso tiene una pena de entre 3 y 6 meses de días multa, una multa nada más. Y es un escándalo. Pero claro, es que los tipos penales de falsificación de balance y de acaparamiento de bienes de primera necesidad llevan años de cárcel, ¿eh? Llevan años de cárcel, según la tipificación que tiene nuestro Código Penal. Son delitos bastante más graves y que tienen un impacto social bastante más grave. Entonces, yo creo que la preocupación debía ir mucho más por ahí, ¿no? Y la otra cuestión, que lógicamente, a la vista de lo que ha ocurrido desde 1995 hasta la fecha, cuando se aprobó el Código Penal, pues parece que la tipificación del delito de usurpación no parece muy razonable, porque eso lo único que ha permitido es sobreproteger el derecho a la propiedad. Ya, si un propietario tiene a alguien, y en este caso el problema es que son bancos que no las usan ni las van a usar, miles de viviendas vacías, y alguien las usa, tiene la posibilidad de irse al juzgado de lo civil y decirle a un juez de lo civil, por favor, quiero usar esa vivienda, sáqueme a quien tengo dentro, y lo sacan. No hace falta que haya un procedimiento penal, que hay una cosa que se llama, en derecho, el principio de mínima intervención penal. Entonces, quizás eso también, esa legislación debiera modificarse, porque lo único que hemos visto es que desde el 95 hasta ahora, para lo único que ha servido es para favorecer la especulación inmobiliaria. Entonces, yo creo que eso hay que planteárselo también. Había un compañero que quería también intervenir. Julio, ¿quién era? Ah, vale. Hola, tenía una pregunta muy sencillita. Ha estado circulando algún correo por ahí que planteaba la idea de, antes de que te desahucien, en el caso de que se vaya a producir esto, darle un alquiler a alguien conocido que no tenga relación contigo, o sea, que no tenga una relación probable, no sé bien cómo era la especificación, que le alquilaras el piso por 5 años a un precio muy pequeño, muy simbólico, cosa de que si el banco te desahuciaba y se quedaba con tu casa, ese contrato de alquiler le obligaba a mantener a esa persona que al final te dejaría la casa a ti. Quería saber si eso tenía sentido o era simplemente una de estas cadenas que llegan. Vamos a ver, con eso hay que tener mucho cuidadito. Lo primero, hay que tener mucho cuidadito porque eso ¿de dónde viene? Eso viene de una cuestión que plantea el procedimiento de ejecución hipotecaria y es que si hay un poseedor, hay un tercer poseedor de buena fe que tiene un título que acredita su derecho a poseer, se puede quedar en esa casa. Es decir, que si antes de que se inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria resulta que esa vivienda estaba alquilada a alguien, ya está pagando su renta, ese contrato de alquiler, independientemente de quién sea el propietario, seguiría operando y esa familia se puede quedar en esa casa, ¿vale? Lo que pasa es que se ha hecho una interpretación de ese asunto y se ha planteado incluso la posibilidad de que se haga después del inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria y además por precios irrisorios. Ojo, porque puede ser considerado fraude de ley y es muy peligroso. Muy peligroso un fraude de ley o un intento de engañarle a un juez intentando una maniobra torticera. Entonces yo, sinceramente, nosotros en la plataforma tenemos reuniones regularmente de redes de abogados que son solidarios con la historia y lo veíamos peligroso y no lo recomendamos. No lo recomendamos. ¿Vale? A ver, yo quería hacer dos preguntitas, una un poco más simple y otra más compleja. La primera, que es la más compleja, es ¿qué filtro usáis en la APA para saber si un desahucio se apoya o no a esa persona? Luego ya te hago la otra. Vamos a ver. La plataforma de afectados por la hipoteca es lo que dice su nombre. Una plataforma de afectados de personas afectadas por el problema de la hipoteca. Es decir, un espacio en el que gente que se ve en un problema con la hipoteca se reúne para desarrollar dinámicas de apoyo mutuo y de solidaridad. Y donde la gente que tiene ese problema está allí y otra gente solidaria participa también de la propia plataforma. Con lo cual, para nosotros en el caso de la hipoteca en principio no hay ninguna duda. Es decir, nosotros creemos que
en ese conflicto se tienen que desarrollar dinámicas de apoyo mutuo y las personas que van participando en la plataforma y que se ven en el momento del desahucio, pues se plantea el apoyo para la paralización de ese desahucio. Fundamentalmente también hay que tener en cuenta una cosa, la gente que se plantea aguantar hasta el último momento cuando ya tiene la orden de que va a ir la fuerza pública a sacarle de su casa, es porque no tiene dónde ir. Es porque no tiene dónde ir y porque no ha encontrado una alternativa, porque el 90% de la gente, el 99% de la gente, si tiene una alternativa a dónde ir, va a otro sitio. Ese es el primer criterio. Y lo que se está haciendo también es apoyar, en algunos casos que vienen impulsados por las propias asambleas populares, algunos casos flagrantes en los cuales, incluso en algún tipo de vivienda social, se está poniendo a la gente en la calle. Y ahí el criterio lo establece más la propia asamblea popular del sitio, que es quien conoce los casos, ¿vale? Pero ahí realmente es más el apoyo dentro de lo que es la iniciativa Stop Desahucios, que es una iniciativa unitaria de la que participan muchísimas entidades de la sociedad civil, de la gente que está participando en el 15M y de organizaciones ciudadanas de todo tipo que ante esta situación responden, y es un actor más dentro de esa dinámica. Vale, la otra era sobre, has comentado que la dación en pago puede optar el banco a concederla. ¿Esto ha sucedido mucho y en qué condiciones ha sucedido? O sea, ¿bajo la presión de la gente o por buena fe del banco? Y en ese caso, ¿podrías decirnos, si es que hay algún banco que de buena fe lo ha ofrecido, qué banco es? Vamos a ver, en algunos casos en el balance les ha interesado y algunos porcentajes lo han hecho. ¿Vale? La primera, llegan, ven, tal, y hay unos porcentajes cuando van cuadrando sus balances y algunos les interesan directamente y algunos vienen por ahí. En la mayoría de los casos, pues hay que ayudar, hay que convencerles. Y cuando digo convencerles me refiero a convencerles entre todos y entre todas, ¿vale? Ayuda bastante. Ahora, de hecho, una de las dinámicas que se está generando dentro de la plataforma es que los propios afectados se apoyan unos a otros para ir a solicitar la dación en pago a las entidades. En Valencia, este martes se va a hacer pública una iniciativa en la que han recogido 5.000 firmas en un pueblo, además de 85.000 apoyos en la página actuable para solicitarle a un banco que conceda la dación en pago. Bueno, la dinámica de movilización es un elemento esencial para convencer al banco, para dejarle claro que su comportamiento es antisocial, que lo estamos viendo mal y además que estamos mirando, que hay mucha gente mirando y que lo que planteamos es que se encuentre una solución porque es un problema social. Sin lugar a dudas, la presión social es esencial para ayudar a que esos procesos puedan salir adelante con mejores garantías. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, realmente pienso que esto más que una charla o que un coloquio se convierte en un cuento de una película de terror, ¿no? Esto asusta realmente todas estas frases de desahucios, policía, leyes que van detrás de las familias inocentes de todo este problema, ¿no? Pienso que es desagradable, totalmente desagradable, seguir escuchando todas las injusticias inhumanas que están cometiendo con todos nosotros y con estos temas de los desahucios, y que no haya una respuesta real y directa para los afectados de parte de quien tiene que darlas, que son las personas encargadas de dirigir a este país, dirigir a este pueblo, y los servicios sociales que se ponen en funcionamiento, ¿no? Es desastroso, pero en medio de tanto desastre, en medio de tanta película de terror, donde el ogro siempre mata y desahucia y saca, en medio de todo, solo quería decirles que hoy nos acompaña el sol, estamos calentitos, y que no nos llevemos a equivocaciones. No es el sol el que nos calienta, somos nosotros mismos que estamos aquí, que nos calentamos mutuamente y nos damos ese calor humano que necesita este problema. Este problema es humano, totalmente humano. Y gracias a los que han venido, gracias a los que están aquí, por llenar de calor a las personas que estamos en este proceso de ejecución y de muerte y de terror. Y gracias a ellos que hoy están aquí dándonos un poco de calor. No es más, no quería intervenir. Gracias. Sobre esto de las hipotecas, que te venden una cosa y te dicen vas a pagar tanto y luego resulta que no es así, que luego a los 2 meses ya no estás pagando 5, estás pagando 10. Y luego dentro de 3 meses ya no estás pagando 10, estás pagando 40. Y ya no puedes pagarlo.
¿Eso tienen derecho los bancos a hacer todo eso que hacen? Que al final sale la gente a la calle. Pues como comentaba antes, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que, lógicamente, si cambian las condiciones, pues deberían cambiar los contenidos de los contratos. Porque, claro, el problema es que, además, en muchos casos, cuando se firmó la hipoteca y nos contaron cómo era, no era como realmente nos estaban contando. Y ese es otro de los problemas que nosotros vemos, es decir, no nos pusieron ni nos advirtieron cuáles eran los verdaderos riesgos que estábamos corriendo. Casos que nosotros hemos tenido, por ejemplo, hace un año, pues por ejemplo, yo recuerdo una ejecución hipotecaria de un compañero que invirtió todos los ahorros de su vida en la casa, una vivienda de 80 metros, en un tercer piso, en San Blas, sin ascensor. Le colocaron la vivienda, un intermediario le colocó la vivienda por más de 250.000 euros. Le hicieron un préstamo de 250.000 euros, pero le dieron una tasación que decía que su vivienda valía 350.000. Bueno, si te dan una tasación de 350.000, ¿qué es lo que vais a pensar? Si algo va mal, no voy a tener ningún problema, ¿no? Que es lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos en este país mientras están pagando su cuota. Bueno, pues el resultado del procedimiento de ejecución hipotecaria es que esta persona debe más de 200.000 euros. Entre intereses, costas y capital pendiente después de la adjudicación por parte del banco del bien al 50% del valor. Eso obviamente es un abuso. Eso es un abuso absoluto. Y eso es lo que lógicamente queremos cambiar. Eso es lo que queremos cambiar. El problema es que para poder abordar los procesos de cambio no se producen solos. No se van a producir solos. Y el problema es que nadie nos va a salvar, sino que el proceso de cambio va a darse precisamente por la respuesta colectiva de todos y de todas que forcemos para que ese cambio se produzca. Por ejemplo, yo soy avalista y también quería preguntar por un caso que yo puedo cancelar en lo que me toca a mí pagarlo y después dejarlo, ¿cómo se llama? El piso, ¿cómo puedo o no puedo hacer eso? A ver, la condición de avalista, que es otra de las cuestiones que además pues está generando bastantes problemas, porque cuando a alguien le decían usted sea avalista, normalmente el del banco tampoco le contaba las obligaciones que contraía como avalista, sino que era todo muy fácil, todo muy bonito, no había ningún problema. El problema del avalista es que no es propietario de la vivienda, con lo cual no puede disponer de ella para entregarla como forma de pago. Pero sí es responsable de las deudas que se generen en ese préstamo. Con lo cual, ahí, ¿qué es lo que hay que tener claro? Que hay que ir juntos. Ahí el avalista y el propietario tienen que ir juntos, a la batalla con el banco, a plantearle la dación en pago y a plantearle que acepte la vivienda como forma de pago, porque si no, van a ir a por el propietario y a por el avalista, a por el titular del préstamo y a por el avalista. Con lo cual ahí es importante, porque hay un peligro, y hay un peligro que muchas veces se produce, que se da un enfrentamiento entre el avalista y el titular del préstamo. Oye, ¿y tú por qué no pagas? Y tú no pagas porque no puedes. Y el responsable no es el titular del préstamo, el responsable es el banco y no hay que olvidarlo. Nosotros al principio teníamos, cuando empezábamos con este asunto, les recuerdo que hablando con compañeros, me vinieron unos compañeros un día, ¿no?, planteándome que, mira, yo soy avalista, mi titular no paga, no sé qué hacer, y es que no quiere pagar. Y yo, ¿no? ¿Quiere pagar o no puede? No, parece que no puede, pero es que yo tengo también una hipoteca. Al mes y medio vino y me planteaba, no, yo ya al final tampoco puedo pagar la mía. Y me encuentro en la misma situación, porque también me he quedado en paro. Porque claro, lo del paro es forzoso, no es voluntario. La gente que se queda en el paro no se queda en el paro por voluntad, sino forzados por la situación económica provocada fundamentalmente, y no hay que olvidarlo, por los bancos. Por los bancos, que son los principales responsables, las entidades financieras, de la situación económica. Entonces ahí de lo que se trata, que es hacer piña a avalistas y titulares del préstamo para ir a presionar al banco para que acepte la solución de la vivienda como forma de pago, intentando inclusive que nos deje la vivienda en alquiler. Bueno, yo el día viernes me llamó el abogado del banco, me dijo que podía tener opción de adopción de pago. Usted me recomienda que la opción de pago ya me quedaría ya sin deudas. Yo entrego yo el día lunes, voy al banco, tengo que hablar con ellos, tengo que hablar con ellos para que me den
Acércate al micro. Que ya eso ya va en su proceso. Usted me recomienda entonces en dación en pago. Con la cuestión de la dación en pago, que lo primero es entender el concepto. ¿Qué es la dación en pago? Que entregamos la vivienda a cambio de la deuda. Con lo cual hay que tener cuidado porque a veces los bancos van con prisa y nos dicen, firma mañana y el mismo día me dan la vivienda. Digo, ya, pero yo tengo que ir a algún sitio a vivir. Con lo cual lo primero que hay que tener en cuenta es que es una cuestión de seguridad habitacional, el sitio donde nos vamos a meter. Si entregamos la vivienda y no nos la dejan en alquiler, porque se puede intentar solicitar que nos la dejen en alquiler. Es lo más difícil, pero también se puede hacer y se está haciendo. Y luego en la dación en pago hay que tener cuidado porque algunas entidades financieras la están ofreciendo parcial. ¿Qué significa una dación en pago parcial? Pues que nos aceptan la vivienda al valor de tasación de hoy y nos dejan pendiente el resto de la deuda. Ojo con ese asunto porque igual luego, después de que se quedan con la vivienda, nos quieren reclamar el resto. Con lo cual tiene que quedar claro en la dación en pago que ha quedado cancelada la deuda, ¿vale? Que no nos van a seguir reclamando la deuda pendiente del préstamo hipotecario. Y las daciones en pago todas se firman ante notario. En este problema nos metimos en una notaría y si salimos, saldremos por una notaría o por un juzgado. No hay otro asunto, no hay otra manera, ¿vale? Porque todo esto está inscrito en el registro de la propiedad y en el registro de la propiedad solo se pueden inscribir dos tipos de títulos. O escrituras públicas ante notario o sentencias judiciales, nada más. Buenos días y en primer lugar felicitar a los compañeros de la Asamblea Ciudadana de Alcobense por el acto y al ponente. La pregunta iba dirigida porque bueno, hace unos años el Ayuntamiento de Alcobendas de Sanse sacaron a sorteo viviendas de protección oficial, entonces se hizo un sorteo, se adjudicaron. El caso es que mucha gente se ha quedado fuera de los adjudicatarios de esa vivienda, se han quedado fuera por no poder hacer pago, por no poder afrontar el pago, ¿no? Entonces el ayuntamiento no se ha encargado de facilitar que esas personas pudiesen tener más viable la hipoteca y demás. ¿Qué obligación? Bueno, el caso es que ahora iba de ese sorteo de vivienda de protección oficial, muchas están vacías porque se ha tirado de la lista de espera y no hay gente, o sea, no sé, la gente no puede pagar, ¿no?, las viviendas, no le dan hipoteca. Entonces, ¿cuál es la obligación? Si hay alguna normativa legal en la cual el ayuntamiento se tenga que hacer responsable para adjudicar esas viviendas vacías. Gracias. Bueno, en principio el problema fundamental es que las viviendas públicas que se han hecho fundamentalmente se han querido dar en propiedad. Y al mismo tiempo, cuando decimos en propiedad, decimos con hipotecón. Porque claro, dicen, esta vivienda es tuya, sí, pero con una carga que el banco me come como no pague. Con lo cual eso de que es nuestra relativamente. Y cuando la hipoteca era de 10 o 15 años, todavía podías decir, en 10 o 15 años me quito el asunto y ya es mía. Pero cuando te están hablando de 40, pues eso es una cadena perpetua. Es decir, que vamos a tener que estar pagando toda nuestra vida y veremos a ver si nos la quedamos. El problema es que la vivienda pública, yo creo que esa es una de las cuestiones que a lo mejor debemos reflexionar socialmente, decir, es que a lo mejor no nos hace falta que en el registro de la propiedad conste que esa vivienda es nuestra. Lo que quiero es tener derecho a poder usarla. Ese es el asunto, y que el derecho además a poder usarla no sea solo por 5 años como es ahora para los contratos de alquiler, sino que pueda ser de forma indefinida y además de titularidad pública. En principio el problema que tenemos con lo que estaba planteando el compañero es que yo entiendo, habría que ver la normativa en detalle. En principio el ayuntamiento no tiene obligación de respaldarte para que pidas una hipoteca y además sería arriesgado incluso para el conjunto de la ciudadanía. La cuestión es plantear, y esto ya es todavía ir un paso más allá de lo que he planteado antes. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con la vivienda que está vacía y que se está cayendo a pedazos? Esa vivienda se tendría que usar cuando la gente la necesita y eso se podría dar en alquiler. Eso tiene un nombre, es decir, cuando una carretera tiene que pasar por un campo y tiene que pasar por un sitio y ese campo es de un paisano, ¿qué hace? Lo expropian. ¿Cómo se llama eso? Expropiación. Expropiar. Eso es, expropiar. Es una palabra que normalmente se utiliza para expropiar campos, para poner carreteras y que esas carreteras las hagan pues los grandes magnates del hormigón y se lleven un montón de millones. A lo mejor esa palabra también se puede empezar a usar para que las personas tengan donde vivir. Y además cuando se expropia debe ser a justiprecio.